La aparición en la carretera. Era una noche oscura y tormentosa. La lluvia azotaba implacablemente el parabrisas del coche mientras conducía por una carretera solitaria en medio de la nada. La visibilidad era escasa y la tensión se palpaba en el aire. El título del relato de terror es La aparición en la carretera. De repente, en medio de la tormenta, algo inesperado ocurrió. Una figura fantasmal emergió del espeso manto de niebla y se paró en medio de la carretera. Era una aparición terrorífica con ojos vacíos y una expresión de angustia en su rostro pálido. El conductor, aterrado, frenó bruscamente y se quedó sin aliento al ver la aparición. El corazón le latía con fuerza mientras se preguntaba qué demonios estaba presenciando. Intentó alejarse, pero su coche se negaba a moverse como si estuviera atrapado en un hechizo maligno. La aparición se acercó lentamente al coche y el conductor podía escuchar sus susurros inquietantes. Eran palabras incomprensibles pero transmitían una sensación de desesperación y dolor. El conductor sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. En un acto de valentía, el conductor decidió enfrentar a la aparición. Salió del coche y se acercó a ella temblando de miedo pero decidido a descubrir la verdad. La aparición parecía perpleja por su valentía pero no mostraba signos de retroceder. La aparición comenzó a contar una historia desgarradora. Era el espíritu de una persona que había muerto trágicamente en ese mismo lugar años atrás. Había sido víctima de un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio, y su alma estaba condenada a vagar por la carretera, buscando justicia y venganza. El conductor, con lágrimas en los ojos, comprendió el sufrimiento y la ira de la aparición. Se disculpó en nombre de todos aquellos que habían causado su muerte injusta y prometió ayudarla a encontrar la paz que tanto anhelaba. Juntos, el conductor y la aparición se embarcaron en una misión para encontrar al responsable del accidente. Recorrieron el pueblo en busca de pistas, interrogando a testigos y siguiendo cada rastro de evidencia. La aparición mostraba una determinación sobrenatural, guiando al conductor hacia la verdad oculta. Finalmente, después de una ardua investigación, descubrieron al conductor ebrio responsable del trágico accidente. Con la evidencia en mano, confrontaron al culpable y exigieron justicia. El culpable, atormentado por la culpa y el miedo, confesó su crimen y fue llevado ante la ley. Con su misión cumplida, la aparición finalmente encontró la paz y desapareció en la noche. El conductor, aunque aliviado de haber ayudado a un alma en pena, nunca olvidaría el escalofriante encuentro en la carretera. Desde aquel día, el conductor se convirtió en un defensor de la seguridad vial, trabajando incansablemente para prevenir accidentes y evitar que más almas inocentes sufran el mismo destino que la aparición. Su experiencia lo había transformado y había aprendido que en las carreteras no solo debemos temer a los peligros tangibles, sino también a las apariciones que buscan justicia en la oscuridad de la noche.